Comenzó el Mundial de Fútbol, pero recuerde que durante estas fechas que representan distracciones, el régimen aprovecha para hacer sus locuritas, ¿no? La pregunta del día de hoy no es si era Shakira o no la que se presentó en el Mundial, sino qué es lo que se viene con las designaciones del Tribunal Supremo de Inmundicias, una pieza que, como usted sabe, ha sido fundamental en la arquitectura del terror revolucionario. Ya les vamos a comentar algunos datos. Centerview negoció con Venezuela un contrato por $150 millones al menos para reestructurar la deuda que nos ha dejado el chavismo, la deuda externa. ¿De qué va esto? También se lo vamos a desarrollar. Y es que además, Venezuela otorga licencia a la empresa británica Shell para el desarrollo y la explotación. Recuerden que precisamente era Shell una de esas empresas que no quería entrar por las condiciones del régimen. Bueno, le doblaron el brazo a Delcy y las cosas siguen cambiando. Como la cosa está cambiando también en Colombia, que sigue muy caliente, y en el Perú, porque el Jurado Nacional Electoral retira la publicación que mostraba a Keiko Fujimori como presidente electo. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy viernes, 12 de junio de 2026, Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. Antes, durante y después de ese operativo militar en el Arco Minero, hay una gran cantidad de datos, de informaciones que, créanme, no son inconexas. De hecho, nos invitan a pensar qué es lo que estuvo pasando y qué es lo que está ocurriendo en este momento a ciencia cierta. Y es que hay fuentes que aseveran que hubo una alerta temprana a Joan Petrica y al niño Guerrero, como usted sabe, cabecillas del Tren de Aragua, para que pudieran huir antes de la operación militar realizada hace un par de días en el cinturón aurífero de Venezuela. De hecho, hay videos de movimientos previos, los cuales no hemos podido contrastar acá en el equipo, pero en donde en efecto se ven movimientos importantes en horas previas a la operación. Casualmente, cuando lanzaron el globo sonda aquel, ¿se acuerda? De la foto con inteligencia artificial y con la supuesta incursión de las fuerzas americanas en el área. Ese fue el día. Un punto sumamente importante en todo esto es que precisamente el niño Guerrero está acusado, no podemos olvidarlo, en el mismo indictment, en el mismo expediente, en el mismo caso de narcotráfico que Nicolás Maduro en Nueva York. Y si existe, por pura lógica, alguien que tenga el poder suficiente como para saber de los planes de esa operación o de una operación así, no sé, quizás pueda ser el ministro de Interior y Justicia, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Seguramente habría alertado a estos irregulares que para poder llegar a operar en la forma en que lo venían haciendo, tenían que tener todo el soporte de los pesos pesados del régimen. Y es que incluso, comentaba Iván Simonovic el día de ayer, que la intensidad de la detonación o de una de las que ocurrió y el empleo de esa energía cinética, lo hablamos en el programa, habrían causado múltiples bajas, pero con un detalle, con restos severamente fragmentados que dificultarían la identificación de las personas. Sumamente conveniente esto, ¿no? Así como para que los amiguitos de Cabello pudieran huir, comenzar una nueva vida, tener un fresh start y luego, pues, ser declarados como que se fueron al plan vacacional Hugo Chávez. Es que Diosdado, al parecer no, Diosdado sigue siendo la piedra de traba para muchas de las cosas de nuestro país. Hace escasas horas se empezaron a registrar saqueos en la zona. Mire usted este video. ¿Por qué es importante el video? Porque hay que recordar que muchos de esos negocios, no digo que todos, en Upata, en Santa Elena de Guairén, en Las Claritas,
en todas las zonas aledañas son del lavado de dinero. Y los dueños o son militares, o son terroristas, o son los pranes que andan por ahí, que en el video ya no se ven. Y es que todo el desastre del arco minero del Orinoco y las repercusiones que tiene al día de hoy tiene demasiados responsables. Gente manchada hasta el cuello, gente que ha intentado pasar agachado en su exilio, como por ejemplo el general Rangel Gómez, este que ven aquí, quien repartió minas, territorios y armas a cuanto malandro se le atravesaba y le aseguraba estabilidad. Sin embargo, uno de los principales problemas que tenemos allí es la falta de información oficial. Sobre este tema no hay información oficial. Te lo pueden vender como una operación de seguridad o como les dé la gana. Pero la pregunta sería, ¿están limpiando el territorio para recuperar el Estado de Derecho y el orden? ¿O están limpiando el territorio para que entren nuevos acuerdos mineros bajo el control de otros actores y así aprovechar de que figuras que tienen que cumplir a los Estados Unidos se escapen? Porque si el régimen necesita mostrar que puede garantizar seguridad para inversiones extranjeras, entonces tiene que sacar del medio a ciertos grupos. Pero eso no significa necesariamente que tenga que desmontar la corrupción. Puede significar simplemente reacomodarla. Y aquí aparece la denuncia más delicada, el montaje de toda una operación. Porque si eso se confirma, no estaríamos ante una limpieza, obvio, sino ante una operación calculada donde se disparaba hacia abajo, mientras que por arriba se protegía a los verdaderos dueños de negocios. O sea, obligaron al régimen a limpiar la casa, pero los dueños de la mugre avisaron antes de que llegara la escoba. Ajá, así mismo. Ahora, mientras medio planeta se prepara para entrar en modo fútbol, en Venezuela el régimen está jugando otro partido totalmente diferente. Un partido que no tiene cámaras, que no tiene un árbitro independiente y que tiene el resultado prácticamente cantado desde el Palacio de Miraflores. Y es que la designación de Larry de Boe al frente del Consejo Moral Republicano no es un movimiento decorativo, tampoco es un trámite burocrático, no es mucho menos una formalidad institucional, ¿no? Es una pieza del reacomodo de poder de Delcy y Jorge Rodríguez, ese que están ejecutando para sostener el control del Estado mientras que venden hacia afuera una supuesta transición, pero están colocando a los suyos, como vienen haciéndolo desde el 5 de enero. Porque el Consejo Nacional Moral Republicano, más allá de su nombre rimbombante de época, no es cualquier oficina. Es parte de ese engranaje que va a encargarse de filtrar, validar y legitimar las postulaciones clave dentro del sistema institucional. Ajá. Y en este momento el objetivo es muy claro: avanzar rápidamente en el rediseño del Tribunal Supremo, o como me gusta llamarlo, el Tribunal de Inmundicias, mientras que la ilegítima Asamblea Nacional Chavista mueve las piezas para recibir las postulaciones de magistrados y acelerar la renovación del TCJ. Y esto ocurre en un momento demasiado conveniente. Mientras que la atención pública puede dispersarse con el fútbol, mientras que puede ser el fútbol quien se coma las conversaciones, mientras la sociedad intente respirar un poco, porque después de tantos años de tragedia, lo merecemos, el régimen sigue trabajando para el mal, no para democratizar, para blindarse. Y allí está el punto. Porque no están reformando la justicia judicial, y usted lo sabe, para devolver independencia a los poderes, no. La están reacomodando para controlar la próxima fase política que es inevitable. Y la joya de la corona usted sabe que es la Sala Constitucional, porque en Venezuela la Sala Constitucional ha sido el gran martillo del chavismo. Anuló instituciones, fabricó interpretaciones de leyes e inventó términos incluso. Bloqueó decisiones, legitimó abusos, convirtió a la Constitución en plastilina al servicio del poder. Y ahora quieren profundizar el control absoluto. Y me refiero a las lealtades, sobre todo. No es que no tengan el control ya. Esa sala que sirva de herramienta ante cualquier escenario electoral. Si hay presión por elecciones, sentencia. Si hay exigencia de cronogramas, sentencia. Si hay condiciones que no le convienen a Delcy, sentencia. Si María Corina Machado avanza como amenaza real al sistema, sentencia. Porque en el chavismo las elecciones nunca han sido un derecho ciudadano. Han sido ese campo minado administrado desde tribunales, rectores electorales, inhabilitaciones, cómplices, persecución y miedo. Y aquí es donde no hay que tragarnos el cuento de la modernización judicial que te comenzaron a vender. Obviamente no.
Porque esto no es modernización, es simplemente supervivencia política. Delcy y Jorge saben que el poder ya no se sostiene de la manera en que se sostenía antes. Maduro ya está bien preso. Y la presión estadounidense es bastante real. La comunidad internacional mira de cerca. La economía se empieza a abrir porque necesita inversión antes que el pueblo estalle. El petróleo necesita reglas. Los empresarios buscan estabilidad. Usted y yo queremos reconstruir un país, vivir sin miedo. La gente quiere votar, o al menos lo que quiere es el cambio, no exactamente el hecho de votar. Pero el aparato chavista quiere otra cosa, quiere controlar el aterrizaje. Quiere una transición sin alternancia real. Quiere una apertura económica donde no haya libertad política completa como intentaron con Shell. Ya vamos a ir para allá. Quieren inversión, pero que no haya justicia. Quieren elecciones solo si las pueden ganar y si las pueden condicionar. Quieren instituciones renovadas, pero no independientes, porque para muestra un botón. Quieren cambiar las caras para preservar el sistema. Por eso, el movimiento de Larry y de Boe, claro que importa, porque aparte de un sinvergüenza, ocurre al mismo tiempo que aceleran estas postulaciones al TSJ y se publican las normas para el concurso oficial de fiscales, y la palabra que están utilizando es estabilidad. Linda palabra en boca del chavismo. Estabilidad. Casi siempre, por cierto, significa lo mismo, dejar sembrados a sus operadores para futuras coyunturas. Fiscales con estabilidad, magistrados alineados, sala constitucional controlada, consejo moral domesticado, represores intactos, presos políticos todavía tras las rejas. Ajá, y entonces. El problema es que mientras se habla de estabilidad o de reapertura, de petróleo, de inversiones y de normalización, el verdadero aparato de control sigue respirando. No hay ni un solo preso por los desmanes de los presos políticos. Un responsable, no hay. Por las muertes de los presos dentro de las cárceles, no hay. La Policía Nacional Bolivariana sigue allí. El SEBIN, exactamente igual. La DGCIN, intacta. Los expedientes, ahí están aparcados. Los presos políticos no terminan de salir. Las órdenes de captura siguen allí. Los funcionarios que persiguieron, torturaron, encarcelaron, amenazaron e hicieron desmanes siguen allí. Ahí es donde está el peligro. Y el del cinismo intenta usar el disfraz judicial para bloquear elecciones, para condicionar candidaturas, para validar maniobras políticas, para congelar procesos, para imponer una salida a su medida. Pero usted no ha escuchado todavía. Sí, hay 25.000 funcionarios apartados. Dame un nombre. ¡Uno! Y es que no es con tanques, ni con sentencias, ni con cadenas de Maduro, ni con resoluciones, ni con el viejo grito autoritario, ni con el lenguaje jurídico, ni con el método de siempre que vamos a conseguir la libertad de nuestro país. Más bien, esto que está pasando en nuestra cara en este momento, la designación de Boe en el Consejo Moral, imagínense ustedes, republicano, las postulaciones ahora al TCJ, el concurso de fiscalillos y la permanencia del aparato represivo forma parte de una misma estrategia. Garantizar que pase lo que pase, el chavismo intente conservar herramientas para bloquear el cambio. Pero va a estar difícil. Aquí la comunidad internacional tiene que abrir los ojos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de amplificar todo lo que pase. No basta con hablar de petróleos, no basta con hablar de inversión o con celebrar que algunos nombres cambiaron o que algunas empresas vuelven al país. No, señor. Si el TCJ sigue en manos de operadores del régimen, si la fiscalía sigue igual, como está ahora, con estos cuadros obedientes como Larry de Boe, si el SEBIN y el DGCIN siguen intactos, si los presos políticos siguen siendo tratados como fichas y los sacan graneaditos, entonces, a la porra la transición democrática. Habrá que buscar otro tipo de transición. Porque Venezuela lo último que necesita es también un Tribunal Supremo rediseñado por Jorge Rodríguez. ¿A qué no? Necesitamos justicia independiente, no fiscales estables que protejan futuras maniobras y marramucias del poder. Necesitamos fiscales capaces de investigar crímenes de lesa humanidad y que lo puedan hacer sin miedo. No un consejo moral republicano que filtre obediencia, ¿no? Necesitamos instituciones que le devuelvan la moral a la república. Eso es lo que necesitamos. Porque eso es lo que destruyeron. Precisamente la república. Por eso hay que mirar este movimiento con mucha alarma. Porque es lo que viene la próxima semana, señores. No con ingenuidad y no con cansancio,
porque sí, agotan las noticias a veces, y no con la excusa de que, bueno, sí, hay cosas que están cambiando. Sí, están cambiando cosas, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para abrir el camino a nuestras elecciones libres o para bloquear ese camino a través de una sentencia? ¿Para desmontar la dictadura o para administrarla con nuevos nombrecitos? ¿Para liberar al país o para todo lo contrario? El régimen sabe que ya no puede gobernar como gobernaba antes, pero todavía intenta conservar esas herramientas para impedir que Venezuela decida libremente. Y por allí, por el TSJ, pasa mucho. Esa es la batalla de verdad, de fondo, de las próximas batallas que tenemos. Porque no es solo quién va a ser magistrado, no se trata de eso. No es solo quién va a presidir el Consejo Moral o quién preside el Consejo Moral, ni tampoco quién concursa para fiscal, aunque todo esto es importante. Es si vamos a tener justicia en Venezuela o si el chavismo va a seguir con lo de siempre, utilizando los tribunales como trinchera de la dictadura. Les digo, no podemos perder el foco con la pelotita mientras ellos andan moviéndose por el poder y para el poder. Antes de continuar, darle las gracias a todos nuestros miembros por ser parte de esta comunidad, a quienes nos hacen sus contribuciones vía Super Thanks, Super Chats, con los regalitos, gracias de verdad, y a todos, a los que están viendo este video en este momento, a ti que estás viendo ahorita, porque nada tendría sentido sin ustedes. Recuerda, lo único que te pedimos, dejar tu like, si no lo has hecho, dale de una vez, suscribirse, chequea si estás suscrito, ¿por qué no, verdad? Y de esa manera nos ayudas muchísimo a seguir creciendo, a que sigamos haciendo este trabajo y que nuestra voz llegue a más rincones. Seguimos. Los frecuentes del canal, los que miran nuestros videos la mayoría de los días o todos los días, recordarán cuando hablamos de la modificación de los contratos petroleros un poquito después que los inversionistas pegaran el grito al cielo por las condiciones que planteaba la pirata del Caribe, Delcy. Ella intentaba, para los que no han escuchado este espacio, colocar condiciones tan favorables para ellos, lo hablamos en días pasados, en una especie de ventajismo en el que pretendían que, si les daban la gana, te volvían a expropiar los bienes, los equipos, etcétera, como lo hacían antes. Y además, si te expropiaban, ellos pagaban cuando quisieran y al monto que ellos quisieran. Una mantequilla. Obviamente eso no prosperó. Y luego de reacomodos que anunciamos durante la semana, tuvieron que adaptarse al mercado de la vida real y no a esa fantasía autoritaria que ellos tienen en su cabeza de que Venezuela es su finca o qué sé yo, su pulpería. Y es por eso que ahora Delcy te anuncia con bombos y platillos que Shell va a operar en Venezuela. Bueno, muy buenas tardes. Quiero, en nombre del gobierno y del pueblo de Venezuela, darle la bienvenida a las altas autoridades de la empresa Shell, una de las empresas más importantes en el mundo, y a sus autoridades en el país también. Hoy estamos dando un paso histórico, así lo considero yo, con la firma de esta licencia para la fase número 1 del desarrollo, la explotación del campo Lorán, que como lo ha dicho la ministra, es un campo transfronterizo que tenemos con Trinidad y Tobago. Es una licencia que va a permitir que Venezuela dé un paso muy importante en su desarrollo gasífero y también como exportador de gas. Lo dijimos desde que comenzamos las negociaciones con Shell y otras empresas en el área de gas, que queríamos convertir a Venezuela en un exportador de gas. Y con esta firma estamos reafirmando ese camino en un campo que, hay que decirlo, durante 23 años estuvo sin desarrollo. Durante 23 años estuvo sin desarrollo. No es un detalle menor y profundizaremos, si no esta tarde en nuestro directo de Apolítico Live, lo haremos el día de mañana, porque allí hay telita que cortar. Ahora, Centerview Partners negoció con Venezuela el mes pasado un contrato por un valor para la empresa de $150 millones al menos por su labor como asesor financiero exclusivo de la reestructuración de nuestra deuda, de la deuda del país. Esta suma, por supuesto, supera con creces los pagos realizados en acuerdos soberanos anteriores, según un borrador de ese acuerdo al que tuvo acceso el medio Bloomberg. El borrador del contrato incluía honorarios del 0,1% del total de la deuda a reestructurar si todo esto resultaba exitoso, sin límite además máximo monetario, de allí para arriba. Los analistas de Wall Street estiman que la deuda de Venezuela asciende a entre $150 mil millones y $200 mil millones.
lo que significa que los honorarios de esta gente, de Centerview, va a ser entre 150 y 200 millones de dólares. Además, el documento contempla una remuneración mensual. ¡Uf! ¡Qué mantequilla! Escucha esto. ¡Qué sabroso!, ¿verdad? $750,000 mensuales, más gastos, por un trabajo que incluye la elaboración de un análisis económico, el desarrollo de una estrategia de negociación con los acreedores y la función de enlace con instituciones multilaterales. ¡Ay, ay, ay! Debe estar Elías Ferrer como loco por meterse en ese negocio, ¿no? Bueno. Varias personas familiarizadas con las negociaciones le confirmaron al medio Bloomberg que el contrato estaba en proceso de negociación en días previos al anuncio del 13 de mayo en el que se adjudicó el mandato a Centerview. Una de estas personas afirmó que el acuerdo final incluía las mismas condiciones financieras, el nuevo. El borrador del contrato estipula que dichas condiciones, de hecho, podrían realizarse en el futuro. Centerview, un banco de inversión especializado con sede en Nueva York, cuestionó las cifras de entrada. El contrato aún no se ha finalizado y las cifras que se mencionan en ese artículo de Bloomberg quizá tengan un monto un poco más alto de lo previsto entre Centerview y la República de Venezuela. ¿Quién dice esto? La misma firma en un comunicado del día de ayer, que han dicho: los honorarios de Centerview estarán en línea con las tarifas de mercado para transacciones de esta naturaleza y complejidad y reflejarán la consulta del gobierno con múltiples partes. Su estructura se alinea directamente con el objetivo estratégico de la República de lograr una reestructuración integral y sostenible de su deuda pública externa. Y es que la firma desempeñará un papel central en ese proceso que se perfila como uno de los procesos más complejos y más costosos jamás intentados en nuestro país. Porque la carga de la deuda venezolana se disparó, usted sabe por qué. Combinación de bonos de mora, que están en mora, impagos, sobre todo los impagos, laudos arbitrales a favor de multinacionales y la bendita expropiación, entre otras tantas cosas, ¿no? Y además, un régimen que dejó de publicar estadísticas fiables sobre la deuda, ahora busca restablecer el acceso a los mercados internacionales y a capitales tras casi una década de impagos solamente. Ese borrador al que accedió Bloomberg fue enviado al Ministerio de Hacienda de Venezuela por Centerview Partners Francia, sede de su división de asesoría soberana. Una remuneración de ese nivel superaría con creces los pagos a los asesores en algunas reestructuraciones de la deuda soberana más grandes y más complejas del pasado, como por ejemplo la de Grecia, la recuerda, que sigue siendo hasta ahora la mayor reestructuración de deuda pública que se haya registrado. Si bien el trabajo de asesoría financiera suele, por supuesto, generar pagos de millones y millones de dólares, los honorarios generalmente tienen un límite máximo para poder proteger a un gobierno, o a un país en este caso, en el momento que las negociaciones se prolonguen o si la carta de deuda resulta mayor de lo que estaban esperando, como seguramente va a ser el caso de Venezuela. Esto según banqueros, académicos y otros asesores que han trabajado en reestructuraciones. Traemos la noticia porque si se comienza a trabajar en la reestructuración de la deuda externa del país, es muy interesante las repercusiones que esto puede tener en nuestra economía. Pero si siguen estando los mismos de siempre, es pan para hoy y hambre para mañana, ya usted sabe. Y para terminar, la aparición fugaz de Keiko Fujimori como presidenta electa en el portal oficial, digamos, del Jurado Nacional Electoral de Perú, desató interrogantes ayer jueves, en momentos en que Perú continúa a la espera de esa proclamación definitiva del ganador de la segunda vuelta presidencial. La información estuvo disponible durante algunos minutos en la sección de búsquedas de autoridades proclamadas del sitio web del organismo electoral. Usted se podía meter y verla allí. Allí estaba, allí figuraba Keiko Sofía Fujimori Iguchi como jefa de Estado y se identificaba además a Luis Fernando Galarreta y a Miguel Ángel Torres como integrantes de la fórmula vicepresidencial de Fuerza Popular. Incluso el sistema ofrecía la posibilidad de descargar un acta de proclamación. ¿Pero qué pasó? El contenido desapareció poco después del portal y dejó de ser accesible para los usuarios naturales o cualquiera que se pudiera meter en la página. Y todo esto sin que se ofreciera una explicación sobre esa publicación. La controversia surge mientras el conteo de votos mantiene el escenario de máxima privacidad entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez Palomino, cuyos resultados aún no han sido oficializados por las autoridades electorales. Hasta el día de ayer, jueves, se habían contabilizado 98.223% de las actas,
con 91.118 documentos procesados de un total de 92.766. Otras 1.635 actas permanecen en proceso de transmisión al jurado electoral especial y un porcentaje mínimo queda allí pendiente. Con esos datos, la diferencia entre los aspirantes sigue siendo, señores, pero bueno, de pronóstico reservado, mínima. Keiko Fujimori registra 50.002% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez Palomino alcanza 49.998%, reflejando una contienda abierta hasta que haya una proclamación oficial. De acuerdo con el cronograma electoral, el JNE, el Jurado Nacional Electoral, prevé anunciar los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial a mediados de julio, una vez que concluyan todas las etapas de revisión establecidas por la legislación. La espera no va a ser corta, no va a ser corta. Basado en lo que tú miras, en lo que comentas, con lo que interactúas, con todo lo que haces en la plataforma YouTube, nutre su algoritmo. Y si tú ves el video que está aquí, ese video tiene información que te interesa. Señores, nos vemos esta tarde en un nuevo directo de Apolítico Live. Lo espero, 7 de la noche, pasamos lista, puede que un poquito antes, no lo sé. Y como siempre les digo, libertad o nada, porque seremos libres.